Bienvenidos a Mil Mensajes. Estamos con el número 955. Este número trae un aspecto muy importante de nuestra vida afectiva, en la cual con las emociones manifestamos toda una serie de elementos muy importantes de valores, de conocimiento, de conductas y sobre todo que se ven reflejadas en una emoción que se llama celos. Y entonces vamos a trabajar los celos. Los celos es un elemento, ustedes se imaginan lo importante que son. ¿Cuánta gente no ha perdido su vida social o su vida psicológica, emocional o inclusive su vida física a consecuencia de los celos? ¿Cuánta gente no está en una cárcel por un hecho de celos? Y esto entonces requiere de una revisión muy seria. Si nosotros queremos conceptuar los celos, es un poco complejo. Los celos son un sentimiento, es decir, es una actitud inclusive que llega y es la suma partiendo de una emoción en la cual hay mucha inseguridad racional de los afectos que podamos sentir. Y entonces, con esa inseguridad emocional que se transforma también en muchas dudas de tipo del conocimiento y se transforma muchas veces en un cambio en nuestras conductas, llegamos a tener los que sentimos alguna vez celos, sabemos que es un gran sentimiento que nos embarga, que partiendo de la emoción se convierte en una actitud. ¿Y qué pasa cuando una emoción se transforma en un sentimiento? Que le ponemos toda una serie de razonamientos para justificar lo que se está sintiendo. Entonces los celos que parten de una emoción muy primaria de ver amenazado un objeto de afecto, entonces llegamos y para ser coherentes con uno mismo, comienzan toda una serie de elementos de razonamiento para tener y darle la razón a nuestras emociones y así eso entonces tiene comportamientos y se le agregan hasta valores y se tiene entonces de una emoción que realmente es sentir que lo amado se puede perder, se transforma en un sentimiento, se transforma en una actitud y puede cambiar la vida de mucha gente involucrada en esto. Por lo tanto, los celos, yo hablaría que es una actitud y por lo tanto tiene que tener un componente emocional que podemos decir que el componente emocional de los celos se transforman es como una especie de dolor emocional en la cual existe mucha ira y es destructiva, en la cual existe además un sentimiento de mucha tristeza, de pérdida, y existe además el miedo a no tener más lo amado o al verlo amenazado. Entonces, estos celos son esta mezcla en negativa, que es lo que llamamos dolor psicológico, cuando hay miedo, ira y tristeza en esa forma conjunta. Y ese dolor, ese sentimiento de dolor emocional, va a alimentarse para hacer un sentimiento de muchos elementos negativos que traten de justificar el por qué la gente cuando tiene celos siente ese dolor. Y entonces para no evaluarse como loca, comienza a buscar las razones y ya sabemos cuando los seres humanos queremos buscar razones aunque no la tengamos y ver cosas donde no existen cosas y comienzan a exagerarlas, entonces comienza un proceso de tipo racional que hace que ese dolor, en lugar de disminuir, se vaya incrementando. Entonces, ese dolor emocional realmente se vuelve un dolor muy fuerte para la gente que tiene celos. Y así comienza una actitud que se va a completar colocándole unas conductas agresivas, unas conductas que por lo tanto tienen mucho de evasión, tienen mucho de agresión,
sobre todo con la ira, y tiene mucho de depresión. Entonces, cuando se ve realmente a la personalidad celosa, no hay que olvidarse nunca de estos tres elementos emocionales que van a alimentar entonces a la razón, generando el sentimiento de los celos, van a alimentar también conductas que pueden variar de acuerdo al máximo enfrentamiento, inclusive a la destrucción de lo amado para que no sea poseída o poseído por otro, inclusive a colocarle unos valores a los celos y entonces tratar de justificarlo a través inclusive de algunos valores y del honor. Y entonces comenzamos realmente los seres humanos a exagerar y a demostrar cosas que tienen que ser sustentadas y que otra sustentación que los valores que le podamos dar. Esto requiere entonces los celos de un tratamiento, de un entendimiento que tiene que ser muy sabio. Ese entendimiento de saber qué está pasando en el celoso, por qué los celos, por qué esa sensación de amenaza del amor, por qué esa sensación de que no va a poder soportar una pérdida de lo amado, por qué esa sensación que ya sería necesidad y ya dejaría de ser amor, comprender esa necesidad e ir trabajando poco a poco desde la emoción que es fundamentalmente el dolor, ese dolor de tipo psicológico que mezcla entonces miedo negativo, ira negativa y tristeza en negativo, todas esas tres cosas juntas que produce el dolor psicológico, a las cuales se le van agregando pensamientos, razonamientos, generalmente muy cerrados, muy poco abiertos, tratando de reforzar esas emociones. Se van a añadir conductas destructivas, tanto autodestructivas de la persona como destructivas del otro, o inclusive del medio ambiente, por todo lo que significa la amenaza de perder el amor, y además se le colocan valores. Es decir, enfrentar los celos no es sencillo. Y luchar contra una cultura que dice que los celos son bonitos porque los celos son demostración de amor y que si no me celan, realmente no me aman. Luchar contra esa cultura es realmente algo muy complejo porque se está dando un parámetro de doble moralidad, de doble estándar. Es bueno y es malo. Los celos son malos porque los celos significan que realmente la base de la personalidad se sustenta en otra, y ya eso no es bueno. Y es decir, con una personalidad interdependiente, con una personalidad con unos valores muy sólidos, con una personalidad que realmente tenga una psicología de interdependencia, y aquí entonces lo bueno de ver a la pareja humana y a las relaciones humanas como unas relaciones suplementarias, no son complementarias, son suplementarias en el sentido de que tu compañía me mejora, pero no es bueno que tú me seas indispensable, porque eso ya no es amor, ya eso es necesidad. Y esas necesidades se cubren en toda la sociedad. Y entonces cuando vemos todo esto, vemos que es realmente difícil luchar contra los celos. A mi juicio, en mi humilde opinión, no diga que los celos son buenos porque son una demostración de amor. Trate de luchar contra los celos propios y los celos de los demás, trabajándolos, comprendiéndolos y tratando de modificarlos por amor verdadero, de ese amor que puede soportar hasta su pérdida. Este es el número 954, un número muy importante y es el trabajo de los celos del ser humano. Será hasta el próximo de estos 1000 mensajes. Hasta entonces.